Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio a este último día del Congreso. El día de hoy nos acompaña la abogada doctora María Isabel Espinosa Ortega. Vamos a dar inicio a este Congreso multiconferencia explorando perspectivas innovadoras en el derecho constitucional y los derechos humanos. Como ya lo mencioné, tenemos la valiosa participación de la doctora María Isabel Espinosa Ortega, abogada de los tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional y en el Derecho Penal. Como el tema del día de hoy nos va a tratar sobre los derechos humanos, género e igualdad, planificar para una vida libre de violencias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, estimado Ángel. Buenas noches. Primero quiero expresar un agradecimiento a la dirección, al director de la maestría en Derecho Constitucional, Mención Derechos Humanos, doctor Manuel Uchuari, a su consejo consultivo, a la doctora Joana Quispe, que también ha sido organizadora de este evento, a ti, Ángel, y también a mi copanelista, el doctor Ricardo Andrade. Muchas gracias por la invitación. También qué gusto verlos entre los asistentes, algunos estudiantes tanto de pregrado como de posgrado de nuestra Universidad Nacional de Loja y felicitar la iniciativa de este evento realmente tan necesario. He podido seguirlo, he podido ver también las exponencias que han tenido aquí distintos panelistas, distintas personas invitadas y realmente ha sido de mucho nivel, así que los felicito y creo que estos espacios son muy necesarios para debatir. Voy a compartir pantalla para iniciar. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver una presentación? Sí, gracias, Doc. Sí, Voy a perfectamente. Gracias. Como Ángel ya lo comentó, pues yo voy a hablar respecto a lo que tiene que ver con derechos humanos, género y planificar para una vida libre de violencias. Y creo que es bastante oportuno topar estos temas. Estamos aquí con maestrantes de la primera maestría en Derecho Constitucional, mención Derechos Humanos, no solamente en el país, sino además en la región. Recientemente veía que la Universidad de Palermo en Argentina estaba abriendo un programa de postítulo en Derecho Constitucional, mención en Derechos Humanos y yo pensaba, wow, qué innovadora nuestra Universidad Nacional de Loja, que está por cumplir 165 años de vida institucional y que ya nos adelantamos incluso a las mejores universidades de la región. Entonces, es muy importante que en esta maestría en Derecho Constitucional, mención Derechos Humanos, hablemos de los derechos humanos y hablemos en este caso en específico en la igualdad de género y cómo planificar una vida libre de violencias contra mujeres y niñas en todo espacio público y privado. El recorrido que vamos a tener conmigo el día de hoy es hablar un poco de violencia y desigualdad desde el derecho, pero también desde el contexto, hablar sobre las obligaciones nacionales e internacionales que seguramente van a desarrollar también con el doctor Ricardo Andrade, que es conocedor en la materia y muy experto en control de convencionalidad, y hablar también de los instrumentos de planificación como una herramienta y cómo puede el derecho constitucional cumplir su vocación transformadora a través de la planificación. Para esto, a mí me gusta siempre hacer énfasis en que cuando hablamos de violencia tenemos que entender qué está atrás de la violencia. Y yo siempre digo, si el Estado, ojo, no digo gobierno, pero si el Estado comprendiera que atrás de la violencia contra las mujeres y niñas está una cuestión de desigualdad estructural, capaz hoy por hoy no tendríamos que lamentarnos los femicidios y los casos de violencia que vemos todos los días en la televisión, en las noticias o que capaz los hemos vivido más de cerca, ¿no? Y es importante que nosotros entendamos que la violencia y la desigualdad, como yo lo digo, son dos caras de una misma moneda y están intrínsecamente relacionadas. Actualmente, nuestras últimas cifras que tenemos de violencia de género en el Ecuador datan del año 2019, en las cuales indicaba que 65 de cada 100 mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Pero yo siempre digo, a estas pinzas, a estas cifras tenemos que toparlas con pinzas por dos razones. La principal razón es porque capaz muchas personas, muchas mujeres cuando fueron encuestadas todavía no se identificaban o no sabían cómo identificarse como víctimas de violencia, porque puede que haya conductas que estaban muy normalizadas, sobre todo cuando hablamos de violencia no física, es decir, cuando hablamos de violencia psicológica, manipulación, cuando había desprecio, etcétera, ¿no? Entonces, estas cifras hay que tomarlas con pinza porque seguramente tenemos data que no se pudo recoger de mujeres que aún no se lograron
lograban identificar como víctimas de violencia. Y por otro lado, pues es necesario tomarlas con pinza porque del 2019 acá vivimos la pandemia ocasionada por el COVID-19 que no solamente intensificó la violencia, sino que cambió sus dinámicas. Y yo siempre lo cuento cuando estoy en estos espacios académicos, en estos espacios sociales. Cuando estábamos en la pandemia del COVID-19, yo estaba asistiendo justo a un evento en línea, a un evento por Zoom con Surcuna, que es una organización muy conocida en materia de derechos humanos de las mujeres. Estábamos hablando de las violencias que pasan en pandemia, cómo protegernos de violencia en pandemia, cuando esta pasa dentro del núcleo familiar, etcétera. Y al final del evento, cuando ya nos íbamos desconectando, se quedó una adolescente que no tendría más de 19 años. Y ella pidió la palabra y pidió ayuda porque comentó que ella, antes de la pandemia, había sido víctima de violencia sexual por parte de su hermana. Y que si bien antes de la pandemia cada uno tenía su horario establecido para que no se tengan que cruzar, era la forma que su mamá había encontrado de cambiar la dinámica familiar, pero que durante la pandemia ellos estaban viendo 24/7, es decir, estaba 24/7 en casa con su agresor. Y esto es realmente una simple muestra, un solo caso, una sola historia de vida que nos permite ver cómo la pandemia no solo se intensificó por los cambios psicológicos, los cambios sociales, los cambios económicos, la depresión, las pérdidas de empleo, la enfermedad misma, etcétera, de la pandemia COVID-19, sino también cómo la violencia no solo aumenta, sino que cambia en sus formas y sus dinámicas que necesitamos entenderlo y que necesitamos ya un estudio más actual porque este del 2019 ya se nos quedó corto, ¿no? Actualmente también tenemos cifras que nos indican que el 2023, el año pasado, cerró con 321 femicidios, es decir, que en Ecuador un femicidio sucede cada 27 horas. Y es necesario que para que nosotros podamos planificar una vida libre de violencias, para que nosotros podamos acoger, utilizar la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para poner fin a la violencia, entendamos que, como lo han dicho diversas expertas y comités expertos internacionales, la violencia contra las mujeres y las niñas es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es decir, la violencia es una manifestación de la desigualdad. Porque hay desigualdad, hay violencia. Y yo suelo decir, y estamos en un círculo vicioso, porque la violencia también genera más desigualdad. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos que atrás de la violencia están los estereotipos y los roles de género, esos que nos dicen que las mujeres somos sensibles, que los hombres son los proveedores, son quienes tienen que estar en la vida pública y las mujeres en la vida privada, etcétera. Y esto es interesante porque esta dinámica, violencia y desigualdad no es reciente, realmente ha existido desde siempre. Y es interesante analizar en este contexto y en este evento que estamos con posgradistas y ya graduados de esta maestría en Derecho Constitucional, Convención en Derechos Humanos, que incluso los mismos instrumentos internacionales de derechos humanos que se construyeron, que se empezaron a gestar después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ya seguramente han revisado, con la idea de proteger a todas las personas en el mundo, sin importar en qué país se encuentren, nacionales de qué país sean o quienes los estén gobernando. Incluso estos instrumentos internacionales que se gestaron con este ideal tan importante de protección de los derechos de las personas, también llevaban arraigadas cuestiones de género, ya sea de manera visible o invisible. Y aquí a mí también siempre me gusta contar una anécdota que es muy poco conocida, y es que incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la Carta Magna de Derechos Humanos, que es la Carta Fundamental de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, que en ese momento se llamaba la Sociedad de las Naciones y que buscaba esta paz duradera después de la Segunda Guerra Mundial. En su redacción originaria, en su proyecto final, contenía el artículo 1 con la frase: Artículo 1. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Miren, artículo 1, ustedes pueden buscar, la redacción original es la que tengo aquí en mi pantalla. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero esto no fue siempre así. La redacción originaria era: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y no fue sino gracias al activismo de dos mujeres, Eleanor Roosevelt de Estados Unidos y Hansa Mehta, activista de la India, que lograron hacer que se cambie todos los hombres por todos los seres humanos.
Yo digo, si de por sí a las mujeres ya nos cuesta gozar de nuestros derechos en condiciones de igualdad material, de igualdad sustancial, ¿qué hubiera pasado si esta frase se hubiera quedado con todos los hombres? Capaz esto sería un poco más difícil. Y esto se fue plasmando incluso en legislaciones nacionales donde indirectamente se discriminaba a la mujer, como era en el caso ecuatoriano y este hito que estamos celebrando este año también de los 100 años del voto femenino, donde si bien la constitución de la época no prohibía la votación de las mujeres, no éramos considerado una persona que pueda ejercer estos derechos políticos, ¿no? Y es así como en el mundo se fueron creando este ideal o este estándar de persona que nos iba dejando cada vez más de lado a las mujeres. Y este estándar de persona era un hombre, pero no era todos los hombres. Tenías que ser blanco, tenías que ocupar una posición social, política o económica determinada y además no tener ninguna discapacidad. Y esta era la figura o el ideal de persona o ser humano que a lo largo del tiempo se fue gestando como el estándar de persona a través del cual se construyeron las leyes, las normas, la planificación de las ciudades y del territorio y todas las dinámicas sociales, políticas y económicas en el mundo. Y es así como se van generando las dinámicas de exclusión en nuestras sociedades. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué tenemos grupos de atención prioritaria? ¿Por qué el artículo 35 de la Constitución? ¿Por qué hay convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer y no del hombre, etcétera? Es por esto por esta historia de desigualdad, exclusión y violencia que se ha vivido desde siempre y no solamente contra las mujeres, sino contra personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, personas afrodescendientes, entre otros, ¿no? Entonces, para contrarrestar un poquito esto que venía pasando en la realidad fáctica, se han otorgado, se han aprobado una serie de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en específico en materia de derechos humanos de las mujeres. Antes de entrar a hablar de ellas, es importante recordar cuestiones que ustedes seguramente ya estudiaron en su maestría respecto a que, cuál es el valor o cuál es la jerarquía de estas obligaciones internacionales que vamos a ver dentro de nuestro Estado ecuatoriano. Y como ustedes saben bien, solo un repaso rapidito, nosotros en el 2008 cambiamos el ideal de un Estado de derecho por un Estado constitucional de derechos y justicia, que no es solamente un cambio de nombre, sino es un cambio de la visión, de la construcción del Estado que nos invita a pensar varias cosas. La principal, que los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación y se encuentran en la cúspide normativa. ¿Por qué hago énfasis en los derechos? Porque muchas veces nos solemos confundir y decir que lo que está en la cúspide normativa es la Constitución. No, lo que está en la cúspide normativa son los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Olvídense de la pirámide de Kelsen, estamos hablando del Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque si capaz yo intento aplicar la Constitución como una norma rígida y solamente aplico un artículo, podría estar causando una afectación a los derechos que están en otros articulados o en instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, yo creo que estamos empezando a pensar así recientemente este modelo constitucional, también de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero lo que está en la cúspide normativa son los derechos recogidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estado de derechos. Aunque no lo crean, y aquí capaz el doc Ricardo y otros colegas podrán comentarnos también su experiencia, pero cuando hubo el cambio constitucional, muchas personas pensaban que al constituyente de Montecristi solo se le fue la F. Es decir, no entendían este cambio de Estado de Derecho a Estado de Derechos. Afortunadamente, esta ya es una discusión superada hoy por hoy, donde la Constitución ya está por cumplir 16 años. El año pasado cumplió 15 años, en octubre de este año cumple 16, pero pensar en un Estado de derechos implica reconocer y recordar que los derechos están en constante construcción, que no es que nacen de la voluntad de determinadas autoridades, sino que nacen producto de las luchas y las reivindicaciones sociales. El derecho a la educación, por ejemplo, nace de la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como muchos otros derechos que son luchas de los colectivos sociales y fruto de procesos de reivindicación social, ¿no?
Y además es una puerta abierta para pensar en los derechos que pueden materializarse en el futuro, que capaz no están ahora explícitamente en estos instrumentos, que la Corte Constitucional lo llama los derechos ignominados, ¿no? En su jurisprudencia. Y bueno, hablar de justicia, pues tendríamos que hacer todo un seminario para hablar de la justicia, pero podríamos resumirla como equiparar la balanza a la parte que se encuentre en una situación de desigualdad estructural y que el Estado tiene que equipararla para que pueda gozar sus derechos en condiciones de igualdad material. Según nuestra propia Constitución y jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha ratificado son de directa e inmediata aplicación y cumplimiento. Y esto es lo más difícil, ¿no? Yo creo que en el sector justicia no es del todo superado, pero ya hemos logrado implementarlo en mayor manera, pero en el ámbito público administrativo es bien difícil y ya hemos de tener la oportunidad de conversar de algunos casos específicos. Justamente hoy recibía la notificación de un caso que ganamos una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Por qué? Porque producto de que los servidores públicos quizás aún no han logrado interiorizar esta obligatoriedad de aplicar de manera directa e inmediata los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ojo, tampoco los culpo, también he sido servidora pública y he estado muchos años del otro lado del escritorio como técnica y también como jerárquico, y sé que siempre viene este monstruo, este fantasma de la Contraloría, de que tienes que seguir lo que dice el reglamento, la circular, así la Constitución diga otra cosa, porque a ti te van a glosar, pero no, mentira. Hay mecanismos para que nosotros podamos cumplir realmente con esta obligación de aplicar de manera directa e inmediata la Constitución y luego no tengamos que estarnos defendiendo y gastar los recursos personales y económicos del Estado en acciones de protección. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que estos derechos reconocidos en instrumentos internacionales se encuentran adheridos al texto constitucional. Es decir, que cuando yo leo la Constitución, lo que me dice respecto al derecho a la salud, no tengo que leer solamente lo que me dice la Constitución, sino que tengo que ver qué jurisprudencia hay de la Corte Constitucional, qué ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al respecto, qué dice la Convención de Derechos Económicos, etcétera, ¿no? Esa es realmente la lectura que nosotros tenemos que realizar, e incluso cuando existen derechos más favorables en instrumentos internacionales, estos prevalecen a los reconocidos en la Constitución de la República. En materia de derechos humanos de las mujeres, yo he tratado de hacerles algo dinámico para poder ver. Nosotros como Ecuador tenemos dos sistemas internacionales de protección. Por un lado, el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por otro lado, el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos existen 9 instrumentos que son llamados por la doctrina como la columna vertebral de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas. Y en materia de igualdad de género, uno de ellos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. A la par, en sistema interamericano también tenemos una convención específica, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La Convención CEDAW es de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia es de la Organización de Estados Americanos. Ambos instrumentos ratificados por el Estado ecuatoriano. La Convención CEDAW es de la década de los 70, la Convención Interamericana es de los 90 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es más conocida como Convención Belém do Pará por el lugar en el cual fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, ¿no? Estos órganos vamos a ver más adelante cuál es su importancia y vamos a empezar analizando justamente esta CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual es un instrumento que ustedes pueden aplicar en su vida diaria en sus distintas actividades, ¿no? La CEDAW rápidamente es la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, es reconocida como la piedra angular del trabajo de Naciones Unidas por las mujeres, es el instrumento principal o la Carta Fundamental o la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Es muy importante esta convención que habla contra la discriminación contra la mujer, porque en su artículo 1 define qué es la discriminación. Y miren que les estoy hablando de un instrumento de la década de los 70. Y este sigue aún vigente, se mantiene vigente, y vamos a ver más adelante cómo. Y en su artículo 1 nos indica que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción
exclusión o restricción que se realice en contra de las mujeres y que sea basada en su sexo y que tenga por objeto o por resultado, miren qué importante esto, porque no solamente discriminar es algo que es una acción que se realiza con el ánimo de discriminar, sino que si yo no pienso, si yo no planifico, si yo no construyo un instrumento pensando en que podría resultar discriminatorio para las mujeres, puede ser que me dé por resultado discriminatorio. Miren qué importante y por eso la necesaria transversalización del enfoque de género, ¿no? Entonces, es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en cualquier esfera. Eso es lo que nos dice la CEDAW sobre discriminación y es un concepto súper vigente que nos va a permitir identificar si una medida en concreta discrimina de manera explícita o tal vez lo hace de manera implícita, porque bien difícil hoy por hoy que encontremos en nuestra región algún instrumento que explícitamente busque discriminar a las mujeres, que diga que la mujer por ser mujer va a ganar menos, pero la brecha salarial es una realidad. Entonces puede ser que tal vez el instrumento no lo dice, pero que yo solamente estoy asignando montos superiores de remuneración para funciones que normalmente lo realizan únicamente los hombres, porque es producto de los roles y estereotipos. Entonces ahí puede haber algo implícito que tiene que ser analizado con esta visión, ¿no? Esta convención, a lo largo de sus artículos, nos habla de la igualdad de las mujeres en distintas esferas de la vida política y pública, laboral, de seguridad social, de educación, de empleo, etcétera. Y si bien es un instrumento que data de los 70, este se mantiene vigente a través de distintas maneras. Una de ellas son las recomendaciones generales, que viene a ser como la jurisprudencia. Son recomendaciones, se llaman así recomendaciones generales, a través del cual el comité CEDAW es un comité de 23 personas expertas que se encargan de velar por la aplicación de este instrumento, sesionan en Ginebra, Suiza, y ellos tienen varias funciones. Una de ellas es emitir las recomendaciones generales. Entonces dicen, a ver, mira, yo creo que este significado sobre la participación de la mujer en la vida política y pública de los 70 necesita ser desarrollado en el contexto actual, en un contexto donde hay violencia política, donde hay violencia política digital, donde hay medios de comunicación digitales, etcétera. Entonces dicen, para mantener vigente este instrumento, voy a hacer una recomendación general sobre la participación de la mujer en la vida política y pública, y esta viene a ser la doctrina o la jurisprudencia autorizada que nos va a servir a nosotros como herramienta cuando queramos alegar una vulneración a un artículo específico de la CEDAW. Entonces, si yo digo que se está violando el artículo 14 sobre la mujer en la vida política y pública, no tengo que quedarme solo con el artículo 14, sino que tengo que entrar a la página de Naciones Unidas para ver si la CEDAW no ha emitido alguna recomendación general, ¿no? También, ¿qué hace la CEDAW? El comité CEDAW, el comité CEDAW también puede recibir peticiones individuales, es decir, cuando no ha habido respuesta a nivel interno, podemos llevar un caso ante el comité CEDAW en Naciones Unidas para que sancione en este caso al Ecuador por su incumplimiento, ¿no? Históricamente ha habido un solo caso, era un caso en el que convergía género y movilidad humana, pero fue solucionado por el Estado ecuatoriano antes de llegar a tener una resolución del Comité CEDAW. Ustedes seguramente con el Rodri Varela han estudiado también el caso de Marcia Trujillo. Estoy segura que sí, que también era un tema más de derechos económicos, sociales y culturales, pero también tenía un enfoque de género por el tema de trabajadoras no remuneradas del hogar. Entonces, ese fue un caso que no tuvo respuesta a nivel interna y con la Defensoría del Pueblo lo llevamos al comité. En ese caso no era el comité CEDAW, sino el comité DESC de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Estado fue sancionado y obligado a pagar una reparación, ¿no? También el comité CEDAW funciona de maneras interesantes porque nos evalúa, todos los comités de Naciones Unidas, en este caso estamos hablando del comité CEDAW, nos evalúa, lo suele hacer cada 5 o 6 años. Con la pandemia se cambió un poquito las fechas y las dinámicas, pero suele ser cada 5, cada 6 años, y le toma un examen al Estado. Le toma un examen. Antes de la pandemia era presencial completamente en Ginebra, Suiza. Después de la pandemia se hizo modalidad telemática, es por mediante una plataforma telemática, y creo que si los países quieren
pueden viajar también a Ginebra, Suiza, para presentar sus informes. Entonces, en este caso, el comité CEDAW da como que una lista de cuestiones que quiere saber del Estado ecuatoriano, cómo está implementando el tema de discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo. El Estado construye su informe estatal y lo expone ante el comité CEDAW. La última evaluación que nosotros tuvimos como Ecuador fue en el año 2021. Ahí está la fecha en la cual Ecuador ratificó la Convención CEDAW en 1981. Esta fue aprobada por Naciones Unidas en el 79. Ecuador la ratificó en 1981. Además de que Ecuador es uno de los países que primero ratifica un instrumento internacional. Es interesante porque Ecuador es de los principales países en ratificar un instrumento internacional, pero muy poco lo cumple, ¿no? Entonces, la última evaluación que nosotros tuvimos fue en el año 2021. En ese momento yo pude estar del otro lado del escritorio como máxima autoridad del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y para mí era una oportunidad histórica el poder ser sinceros. Porque el comité no es que desconoce, no es que el comité se queda con la versión oficial que dice que en el Ecuador todo ok, no, el comité también recibe información de sociedad civil, recibe información, se llaman informes sombras o alternativos que puede presentar cualquier persona y decir, mire, Ecuador le dice que ha implementado casas de acogida, pero le cuento que en el año 2024 no les asignó después de 90 días, asignó los recursos para las casas de acogida. Entonces, el comité se va a alarmar y les va a pedir información a Ecuador para eso. Y a mí me parece que este es un ejercicio realmente donde uno debería ser más sincero. Eso fue lo que yo traté de poner sobre la mesa. Eh, Ser lo más sincero posible, decirle realmente, porque el comité, muchos de aquí son profesores y saben que a los profesores los que más odiamos es la lata. Si algo no nos gusta, es que sean latosos. Entonces, al comité no le interesa escucharnos lo lindo que es Ecuador, la diversidad cultural, étnica, ecológica, etcétera, las leyes que ha aprobado, no, sí, sí le interesa y felicita por las leyes, pero lo que más le interesa es que se cumpla y que se bajen los índices. No lo tengo aquí también por cuestiones de tiempo, pero yo tengo un artículo en el cual comparo las obligaciones que hace el comité CEDAW desde los 80 al Ecuador hasta acá. Han sido más de 10 exámenes y tenemos un gran porcentaje de obligaciones que son reiteradas, que el Estado no ha cumplido, y yo lo que propongo en este artículo, ya me voy a salir un poco, pero es que se hagan también auditorías de género para las autoridades que han pasado por esos lugares donde tenías que cumplir una recomendación y no lo has cumplido, porque eso también es mal uso del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces el comité hace estas recomendaciones y para mí esto es un instrumento súper importante porque estas recomendaciones que emite después del examen debería ser un instrumento de planificación que sea ejecutado por todo el Estado para realmente lograr esta igualdad, ¿no? En cuanto al sistema interamericano, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Este es uno de los principales instrumentos porque, contrario de la CEDAW, que trata de discriminación, este trata de violencia y define la violencia como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Reconoce los tres tipos de violencia física, sexual y psicológica. Nosotros en el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tenemos más tipologías de violencia que son más detalladas, se engloban en estos tres, pero están más detalladas en un. Les agradezco mucho la oportunidad a los organizadores de poder hoy día compartir algunas ideas en cuanto a el principio de independencia en la función judicial y también hablar un poco de la innovación de las garantías jurisdiccionales, si podemos hablar de innovación a la fecha en que nos encontramos, ¿no? Y no me voy a saltar los vocativos. Quiero agradecer en primera instancia al señor rector de la universidad por la invitación, al señor director de la maestría, al doctor Nicolai, al doctor Manuel Uchuari, y también un agradecimiento especial a Ángel y a Joana, quienes estaban organizando el evento y me han dado el soporte técnico necesario. También un placer poder compartir este espacio con la doctora María Isabel Espinosa, con quien creo que ya hemos compartido varios espacios de ponencia en ese sentido. Entonces, bueno,
Eso en primera instancia y un gusto para mí poder, insisto, dar ideas, dar ideas. ¿Por qué dar ideas? Porque esto creo que es la parte inicial de todas mis ponencias y creo que no me voy a cansar de decirlo, el derecho es relativo. Y lo que para una persona es, para el otro no lo es, y esa es la riqueza de quienes somos abogados. Realmente pensar diferente, pensar distinto, creo que hace la esencia del ejercicio profesional en abogacía, y es por eso que yo lo que puedo hacer es darles pautas, no obstante ustedes puedan tomarlas para beneficio personal. Y no me voy a saltar también algo importante, una cuñita que quiero hacer. Em, Además de que es una de las primeras maestrías con ese contexto tan interesante del derecho constitucional y su relación con los derechos humanos, yo personalmente considero que independientemente de la materia que nos guste, muchos somos penalistas, muchos somos civilistas, muchos somos administrativistas, nos gusta la contratación pública, nos gusta el género, nos gusta la ciberdelincuencia, nos gusta la criminología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, y no quiero pecar de optimista, pero sin duda alguna, la maestría en Derecho Constitucional es transversal a todo. Y más aún cuando le damos un contexto en función de los derechos humanos, y yo voy a ser más generoso con este término, al ejercicio del control de convencionalidad que tanta falta nos hace. Me tachaba inmerecidamente la doctora María Isabel como experto de convencionalidad. Yo no creo experto, pero sí amante. Y como amo tanto la convencionalidad y el derecho convencional, pues lo he estudiado, lo he estudiado. Mi doctorado fue en eso. Entonces, sin duda alguna, quisiera darles algunas pautas básicas que les permitan a ustedes romper el esquema mental, como decía muy bien la doctora María Isabel, de una pirámide de Kelsen rígida, una pirámide de Kelsen normativa estática y abrir nuestra mente a una pirámide del Kelsen mutando constantemente en convergencia de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Esa es, creo yo, la clave de diferenciar el bueno y el mal abogado. Y ojo que lo he vivido en carne propia en todas las esferas que uno puede ser como profesional. Abogado en libre ejercicio, abogado del servicio público, administrador de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, si ustedes me dicen, Ricardo, ¿cuál es como abogados en formación o como abogados estudiantes de maestría o como PhDs que tal vez si tenga aquí dentro de mi muy bonito grupo de escuchas, mi primer consejo es que no se olviden de realizar un control de convencionalidad al momento de justificar la actividad que estén justificando. Es decir, es transversal para todo. Y bueno, ya después de dos cuñas muy generales, quiero decirles cómo se va a dividir la intervención del día de hoy. Me han dado 30 minutos. Voy a restar estos minutos que me he tomado en este preámbulo y voy a tomarme aproximadamente 15 minutos para hablar de la independencia judicial y 15 minutos para hablar de la innovación de las garantías constitucionales. Ya se van a dar cuenta por qué le doy este énfasis a constitucionales. Y bueno, a ver, en primera instancia, no es nuevo el principio de independencia. El principio de independencia creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para consolidar un Estado democrático. ¿Y por qué digo democrático? Porque realmente lo que se ha buscado con la independencia es ir separando los poderes. Ya sea, no sé si han escuchado a John Locke en 1690, él ya hablaba de esta mágica limitación del absolutismo, buscar evitar que el imperio sea el que reine y prime en el mundo. Y ya en 1690, muchos años atrás, ya se establecía de alguna manera esta división clásica de poderes en tres funciones. ¿Qué decía lo que y que me parecía súper interesante en función el principio de independencia? Decía, voy a parafrasearlo, ojos, si me equivoco en algunos términos van a disculparme, pero decía, el hombre es libre, nace libre,
pero está encadenado por todo lado. Y miren ustedes qué interesante ese concepto. Y dice algo interesante también, todos los poderes existen previamente en los individuos, en estado de naturaleza. Ellos solo pueden transmitir aquello que poseen. Qué rica la frase que acabo de transmitir, no es mía, es de John Locke, que ella decía que para que una persona pueda tener incidencia en un estado, lo primero que debes darle es poder. Y ahí me atrevo yo a, de alguna manera, parafrasearlo y decir, lo que él buscaba es que exista independencia, es decir, que cada persona pueda adoptar sus propias decisiones sin ningún tipo de factor que la pueda incidentar o pueda incidir o pueda amedrentar esta decisión. Y ojo, no me voy más atrás porque me terminaría hablando de filosofía del derecho a través de Sócrates, Platón, Aristóteles, y eso creo que les va a aburrir. Siendo el último día de capacitación, no voy a pecar de esa manera, pero me voy a 1690 y John Locke ya hablaba de la independencia como la base fundamental de un Estado. Ojo, no estamos hablando solo de la independencia judicial, no estamos hablando de la necesidad de que los administradores de justicia tengan esa capacidad de discernir a través del proceso, a través de las pruebas, a través de la dinámica procesal, sino que ya tantos años atrás decía que la independencia es la base fundamental de un Estado. Ojo, no van a decir lo mismo los que están amantes de los estados aristocráticos, etcétera, o las monarquías. Ojo, sí, es verdad, pero para lo que vivía un estado aristocrático, ya veía como la división de poderes una receta mágica para tener una mejor convivencia. Muchos años después, porque a veces piensan, ojo, y ahí sí, mi querido y amado Charles Louis Montesquieu, que es el que más conocemos en cuanto a la clasificación de los poderes o la división de poderes, mucho después, en 1749, ya determina de alguna manera esa necesidad de ir modulando la administración del poder o ir modulando o ir segmentando de alguna manera la administración de poder en función de las actividades que cumplen cada una de las partes del Estado. Y lo dividía adecuadamente, creo yo, lo dividía en tres grandes poderes, tres grandes funciones. No es lo mismo, ojo, poderes y funciones no es lo mismo, pero cuando Montesquieu hace una clasificación clásica del poder, establece el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, desde el imperio, ahora actualmente representado con el presidente de la República, el poder legislativo siempre en función de las normas del poder legislar y después fue mutando a través del tiempo para poder legislar también y fiscalizar, perdón, y finalmente el poder judicial, que es el que en pocas y sencillas palabras administra justicia. Entonces, miren ustedes cómo en 1749 Montesquieu ya determinaba que la independencia era fundamental para garantizar un estado donde los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos. ¿Qué decía Montesquieu para parafrasearlos también? Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Y ahí van a decir, oye, una cacofonía o una redundancia. No, para nada. ¿Saben lo que dice? Montesquieu es la famosa frase de es necesario controlar el poder a través de poder. Y también lo que nosotros conocemos actualmente de esta famosa división de poderes o esta famosa eh, figura de pesos y contrapesos al momento de poder mutar un Estado, y peor aún si es un Estado constitucional como el nuestro. Entonces, esta dinámica de Montesquieu se ve reflejada después de unos años atrás, pocos años adelante, a través de la Revolución Francesa en 1789, que duró 10 años hasta 1799, donde ya sí se determina taxativamente la división de poderes y en principal la figura de pesos y contrapesos, es decir, que exista una figura ejecutiva, pero que exista una figura que no esté al mismo nivel, pero que sí tenga la capacidad jurídica de poder controlar al ejecutivo, nace el legislativo,
y también una autoridad imparcial que nazca sobre, no digo por debajo ni por sobre, globalmente a estas dos autoridades máximas, como es el Ejecutivo y es el Legislativo, es decir, nace el Poder Judicial. Un tercero, imparcial, independiente, que pueda decidir sobre las circunstancias de derechos que nacen de estas dos funciones del Estado. Y realmente creo que eso lo dice todo. Nosotros necesitamos de esta figura de pesos y contrapesos para poder llegar a lo que esta conversación permite, llegar a la famosa independencia. Y ojo, y esto no está escrito en piedra, esto no está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que si bien es cierto, esta clasificación de poderes nace a través de la Constitución de 1998, ya mutó, ya cambió en el 2008. No les voy a decir si para bien o para mal, pero sí les voy a decir mi perspectiva desde la dinámica de la independencia. Porque nacen dos funciones a la par de estas tres funciones del Estado que ya existían, ¿no es cierto? Y esto ya es, insisto, creo, nociones básicas de derecho constitucional, pero desde una perspectiva de la independencia que creo que les va a ser mucho más llamativo, porque creo que independientemente de la posición que se encuentren, me van a entender. Nace el Ejecutivo, llamémoslo Noboa, perdón, sin ser despectivo, sin ser peyorativo, Noboa, solo para darle un dato, darle un estatus. El presidente Noboa, Ejecutivo, tenemos un legislativo, la Asamblea Nacional, tenemos un poder judicial, la función judicial con los órganos administrativos, los órganos jurisdiccionales y los órganos autónomos, etcétera. Pero nacen dos funciones nuevas, dos funciones que en 1978 de alguna manera sí dependían y siguen dependiendo del Ejecutivo. Ojo, cuando hablamos de recursos económicos, todos dependemos del Ejecutivo. Y si dependemos del Ejecutivo, lamentablemente la independencia se ve coartada. No obstante, los esfuerzos que se realizan a través de la modulación de la Constitución del 2008 es principalmente en función de la designación y ya les voy a explicar por qué. Nace la función electoral, se divide las actividades de la función electoral en actividades administrativas y actividades jurisdiccionales, la una Consejo Nacional Electoral, la otra Tribunal Contencioso Electoral, y aquí nace la primera figura jurídica en cuanto a la administración de justicia exclusivamente en materia electoral. Ojo, tenemos administradores de justicia exclusivamente para la materia electoral. ¿Están vinculados a la normativa general? Sí, están vinculados. ¿Tienen su normativa específica? Sí, pero como nosotros somos famosos en tener las leyes subsidiarias o las leyes supletorias, incluso los jueces del contencioso electoral están supeditados al Código Penal y al Código Orgánico General de Procesos como normas procesales. Miren ustedes, jueces electorales que mantienen su propia normativa. Interesantísimo. Y nace el Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben, está conformado cada uno de ellos por 5. Posteriormente, y no voy a entrar a polémica o entrar a detalle en esta independencia, en el análisis de estas dos funciones, de esta función, porque realmente lo que pasó es dividir las actividades, se concentran las actividades administrativas en el CNE y las actividades jurisdiccionales en el Tribunal Contencioso Electoral. Creo que como importante en cuanto a la independencia, la designación de estas autoridades pasan a ser de esta función recientemente creada, que es la función de transparencia y control social, y ahí entra la primera pirámide o la primera decisión en cuanto a la independencia. Antes, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que eran quienes concentraban estas dos actividades, eran nombrados por las organizaciones políticas. Eran las organizaciones políticas más votadas y en esencia no eran ni siquiera eso, eran las organizaciones políticas que estaban manejando el Congreso, porque tranquilamente encontrabas tú tres vocales de una misma tienda política. No es que ni siquiera existía esa dispersión de ideologías políticas a efectos de ir mutando la decisión o ir modulando la decisión, sino que no, para nada. Quien se encargaba de nombrar a los vocales de ese entonces del Tribunal Supremo Electoral eran las organizaciones políticas. Ahí hay un cambio fundamental en cuanto a la independencia si en la práctica se cumpliera lo que estábamos buscando, pero en la práctica
Y ojo, como estamos en en espacio académico, yo sí tengo la libertad de poder expresarme, ¿no? Pero no vayan a tomar a mal mis expresiones porque realmente lo que son mis perspectivas muy personales, no como las actividades que cumplo, sino como Ricardo Andrade conversando con ustedes como mis amigos. Y actualmente ya quien designa a los vocales del Consejo Nacional Electoral y los vocales del Tribunal Supremo Electoral es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el día de ayer, anteayer, nombró el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y entonces, ¿qué se van dando cuenta? Si ustedes ven las noticias, vean, solo métanse a Google y vean las noticias, todas las noticias están encaminadas en decir que tal tienda política o tal otra tienda política fueron las que designaron al presidente. Entonces, si ven y si se dan análisis ustedes de manera objetiva, de alguna manera, tal vez la independencia no se está mostrando de la manera en que quisiéramos. Y en el ámbito judicial, les cuento que también es importante porque justamente este Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las instituciones que forma parte de la función de transparencia y control social, llámese superintendencias, llámese Contraloría, estas tres funciones, una de estas funciones, el Consejo de Participación Ciudadana, es quien nombra a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y, ojo, de ternas, obviamente de ternas, terna emitida por el presidente de la Corte, terna emitida por el defensor público, terna emitida por la Asamblea Nacional, terna emitida por el Ejecutivo, etcétera. Si me hago entender, entonces, de alguna manera, si bien es cierto, el poder de decisión está en el Consejo de Participación Ciudadana, que son electos por votación popular, no es menos cierto que de alguna manera la independencia no es total, porque ¿de dónde nace la designación? De ternas emitidas por las autoridades de otros poderes. Entonces, sí me hago entender. Entonces, si nosotros pensamos que vivimos en una independencia total, en un mundo ideal de independencia, pues lamentablemente estamos un poquito equivocados. Y de ahí nace nace el Consejo de Participación Ciudadana, nace la designación de las autoridades y ahí entra el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, pues sin duda alguna, se ve garantizado de alguna manera la decisión de independencia o el principio de independencia a través de algunos cuerpos normativos, y ahí sí yo voy a analizarlo desde la perspectiva convencional. Creo que uno de los principales instrumentos que regula el principio de independencia, sin duda alguna, es el principio de Bangalore. Es un principio que habla de la ética judicial, pero a la par topa prioritariamente lo que es en su valor uno, la independencia. Y esta independencia desde el Poder Judicial quiero abordarla en tres grandes momentos o tres grandes ópticas. Desde el ámbito judicial exclusivamente, desde el ámbito político y desde el ámbito social, porque cada una de estos tiene un componente diferenciado. Todos los jueces tenemos o tienen la capacidad jurídica de discernir sin la incidencia de nadie. Y ojo, cuando digo de nadie, no hablo de nadie. Es decir, que una persona que administra justicia desde el sistema judicial tiene que tener cero sesgos. Tiene que ir y permitir que las partes procesales lleguen a este administrador de justicia sin ningún tapujo, sin ninguna visión errónea, sin de ninguna naturaleza discriminatoria, sin ningún tipo de situación que pueda afectar de alguna manera la imparcialidad y la independencia. Y esto creo que a la fecha no es 100% real. ¿Y por qué digo no es 100% real? Porque creo que en esta dinámica de evolución constante que vivimos en nuestra sociedad, ahí me voy a topar un poco el sistema social, el ámbito social, es que las redes sociales lo cambiaron todo. Las tecnologías de la información y comunicación lo cambiaron todo. Y lo que antes se podía revisar exclusivamente en la prensa, ahora masivamente se lo escucha a través de Twitter, se lo ve a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las diferentes redes sociales. Y eso de alguna manera afecta a la administración de justicia. Insisto, no voy a ocupar este espacio para defender a la administración de justicia, no es el momento, pero sin duda alguna, los golpes blandos que se dan a través de las redes sociales
sí inciden a la personalidad de toda autoridad judicial. Que no debería ser, no, ojo, ojo, y para eso estamos preparados, sí, pero de alguna manera la independencia sí se ve sesgada. Y les voy a dar un ejemplo que no es de ahora, es de antes. ¿Qué pasaba cuando una persona, una autoridad, salía a los medios de comunicación y decía, este juez se equivocó? Pues no quedaba en la equivocación del juez, sino quedaba en el escarnio público que se realizaba a ese juez, donde inclusive muchas de las veces terminaba en la destitución del mismo. Entonces, ¿de qué independencia podemos hablar si una autoridad, independientemente de la que sea, tiene la capacidad de a través de redes sociales ir manipulando las decisiones que la autoridad judicial tiene? Entonces, ojo, yo sé, esto no es un tema jurídico. Esto no es un tema normativo, esto no es un tema del derecho positivo, esto es un tema ¿de qué? De la dinámica social. ¿Qué necesitamos para eso? Consolidar los principios y los valores, pero no solo de los administradores de justicia, sino de la sociedad en general, a través de la formación, capacitación y el crecimiento de valores y principios a la comunidad más pequeña que en formación, que es las escuelas. Si nosotros tenemos una comunidad en formación con alto grado de valores y principios, tengan la seguridad que vamos a respetar más las decisiones judiciales. Y ojo, en las decisiones judiciales siempre hay un ganar-perder. Siempre va a haber una persona que no se encuentre satisfecha de la decisión. Entonces, debemos ser un poquito más evolucionados. Ojo, eso está en mutación, pero aprender a respetar también las decisiones, porque tenemos, en función de este principio de independencia, la capacidad de recurrir. Este famoso principio del doble conforme. Entonces, no se queda en la decisión de un juez imparcial, vas a llegar a un tribunal que también es imparcial e independiente y después vas a llegar a otro tribunal de 9 miembros que también es, vas a llegar a una corte nacional, vas a llegar a una corte provincial, vas a llegar a una corte constitucional, donde todos estos autoridades judiciales, autoridades con potestad del sistema judicial de administrar justicia, tienen investidas en su ser, en su esencia, el principio de imparcialidad y el principio de independencia. Entonces, si nosotros generamos de alguna manera una cultura del respeto a la actividad jurisdiccional, tengan la seguridad que la independencia va a ser mucho más respetada. Y en el ámbito político creo que más bien no me voy a ingresar, no me voy a meter, pero yo creo que el tema de la independencia en la función judicial se ve garantizado a través de las últimas dinámicas que se han ido generando. Principalmente en la capacidad emitida a través de consulta popular de poder nombrar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de votación popular. ¿Por qué? Porque eso conocemos, es una votación indirecta, los ciudadanos indirectamente seleccionamos a las personas que van a tomar decisiones y eso de alguna manera, desde una visión totalmente democrática, es la dinámica del sistema que nosotros tenemos. Es decir, nosotros a través del voto seleccionamos a las personas que toman las decisiones. Y nos guste o no nos guste, somos responsables. Y por eso digo yo, quien se escuda a través de no votar o a través de no participar, es cómplice de todo lo que pasa en la dinámica del país. Creo que ya sí, ya sé que son las 8, ya me tomé la media hora, pero solo quiero tomarme unos minutos, si me permites, Ángel, y si me permite, doctora María Isabel, para hablar un poco de las garantías. Solo un breve, unos 5 minutitos, o yo ya mi tiempo precluyó y tengo que hacer silencio. Ah, no, siga nomás, doctor. Continúe. Ya, muy bien. A ver, salvo el tema de la independencia, pero creo que ha quedado claro, ¿no? No es exacta, va a mutar, va a cambiar, pero en teoría más depende de la personalidad que de la dinámica social que exista. Ojo, hay un sistema judicial sólido, pero hay personas que lo corrompen diariamente. Sí, no puedo meter las manos a fuego por nadie, pero tengan la seguridad que considero yo que la mayoría de jueces sí están investidos del principio de independencia. Ojo, ya dependerá de cada uno de ustedes, porque esto no es un espacio para defender a nadie. ¿Ya? Ahora bien, en cuanto a las garantías, a ver, hay un antes y un después de 1998 y 2008. Ojo, implícitamente hay un antes y después.
No sé si se acuerdan ustedes de la famosa ley de control constitucional que regulaba a las garantías jurisdiccionales en ese entonces, en 1998. Esta ley de control constitucional regulaba exclusivamente tres garantías jurisdiccionales. Y ojo, ya no voy a hablar de las garantías constitucionales per se porque me tomaría mucho tiempo, porque ahí hay que diferenciar entre las garantías normativas, las garantías de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. Pero solo me voy a hacer la diferenciación para que ustedes me entiendan de estas dos, de las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales en la ley de control, del control constitucional eran tres: habeas corpus, habeas data y amparo constitucional. Y este amparo constitucional que muchas veces mutaba como medidas cautelares, y es más, la contenía implícitamente las medidas cautelares. El habeas data, que no ha cambiado mucho, era para adquirir la información personal de cada uno de nosotros cuando se encontraba esta información en instituciones públicas en ese entonces. Ojo, actualmente ya sabemos que también podemos obtener la información de las instituciones privadas, ¿no? El habeas corpus, que era una garantía jurisdiccional que se solicitaba al alcalde de los GAT municipales, en ese entonces eran alcaldías, no sé si se acuerdan, y esa medida era para recuperar la libertad cuando la libertad era ilegal, arbitraria o ilegítima, tal y como ahora lo es. Pero ojo, quien tomaba la decisión de conceder un habeas corpus era ¿quién? El alcalde. Era una autoridad electa por votación popular, era una autoridad netamente política. Y ojo, y ahí sí les cuento en confianza, hubieron barbaridades que no se imaginan, no se imaginan. Y obviamente, pues salían en libertad quienes eran coidiarios del alcalde del turno. Entonces, eso sí, qué bueno que cambió, porque si seguiríamos así fuera terrible. Y la última, que es el amparo constitucional, que era una suerte de la acción de protección que es actualmente, es decir, reconocer, garantizar todos los derechos que estaban establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Cambió, sí, cambió drásticamente. El habeas data era la única garantía jurisdiccional que se presentaba ante cualquier juez. El habeas corpus, y como les dije ya a los alcaldes, y la acción de amparo constitucional era interesante. ¿Por qué? Porque se presentaba de lunes a viernes a los jueces civiles y a los tribunales, y sábados y domingos y feriados a los jueces penales. Entonces, miren cómo se iba presentando la acción de amparo en ese entonces. ¿Cómo mutó? ¿Cómo cambió? Drásticamente. Actualmente tenemos 10 garantías jurisdiccionales. Ojo, hablando de las garantías constitucionales y de las garantías normativas. Y entre ellas espero no olvidarme de ninguna: acción extraordinaria de protección, acción extraordinaria de protección en justicia indígena, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, medidas cautelares autónomas, medidas cautelares conjuntas, acción de protección, acción de incumplimiento y acción por incumplimiento. ¿Sí ven? Son 10 garantías jurisdiccionales que tenemos actualmente. ¿En cómo se dividen o cómo se regula la competencia? Exclusivamente entre dos: entre los jueces de primer nivel y entre la Corte Constitucional. Acción extraordinaria de protección, acción extraordinaria de protección, justicia indígena, acción de incumplimiento, ASOR por incumplimiento. Son las medidas, las acciones que regula directamente la Corte Constitucional del Ecuador, las resuelve por competencia a ellos. El resto la resuelven jueces de primer nivel y depende mucho de la garantía jurisdiccional. Por ejemplo, todavía la acción de protección es normada y es resuelta por cualquier juez, pero el habeas corpus ya no. El habeas corpus ha ido mutando a través de la jurisprudencia. El habeas corpus, que en un inicio era resuelto exclusivamente por la sala, actualmente es resuelto por un juez de primer nivel o un juez de garantías penitenciarias, dependiendo del habeas corpus que se presente. ¿Sí? El acceso a la información pública y el habeas data siguen siendo una garantía jurisdiccional cuya competencia recae sobre cualquier juez de primer nivel. Y en sí, han mutado, sí, pero existe muchísima tela que cortar. Me gustaría poderles contar esta famosa desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, porque es un tema súper interesante y van a ver que todas las garantías se han desnaturalizado, pero que la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo, creo yo, sobrehumano para ir ya mutando y modulando y inteligenciando de cómo se puede evitar que estas medidas, garantías jurisdiccionales, se desnaturalicen y cambien ese efecto o dejen de provocar ese efecto que buscamos. Porque, ojo,
A veces pensamos que existe exceso de garantías y a mi criterio no lo es. A mi criterio existen muy pocas garantías todavía porque el catálogo de derechos que tenemos en la Constitución, esos 444 artículos, es muy extenso. Les agradezco mucho la paciencia y si tienen más dudas, maestría de Derecho Constitucional. Buen día con todos, buena noche con todos y gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su valiosa participación. En honor al tiempo, me voy a dar voy a leer el presente certificado. La Universidad Nacional de Loja, la maestría en Derecho Constitucional que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos, confiere el presente certificado a Richard Fabricio Andrade Ureña por haber participado como conferencista en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos con la temática Fortalecimiento en la independencia judicial, innovaciones en procesos y garantías jurisdiccionales, desarrollado del 23 de mayo hasta el 12 de julio del 2024, Loja, 11 de julio del 2024, firma el abogado Manuel Uchuari, director de la maestría en Derecho Constitucional. Doctor, muchísimas gracias. Doctora, igualmente, muchísimas gracias por su valiosa participación en este evento. Bueno, el último día también fue el día de hoy del Congreso Multiconferencias. Agradecemos también la valiosa asistencia de todos los presentes. La Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrados, les agradece su valiosa participación, doctores, y con esto pues damos por culminado el presente Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Doctora María Isabel, un gusto saludarle. Un Gracias. gusto, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias igual. En este momento les voy a pasar lo que es el link de asistencia para que puedan registrarse.